Hola, bienvenido a un nuevo vídeo. En este caso continuamos con el estudio de la derivabilidad de una función definida a trozos. Vamos a hacer un problema de estudiar la derivabilidad de una función a trozos. Me dice que estudie razonadamente, explicando pasito a pasito lo que estoy haciendo, la derivabilidad de la siguiente función, clasificando los posibles puntos de no derivabilidad. Para estudiar la derivabilidad de una función, lo primero que tenemos que hacer es estudiar la continuidad de la función. ¿Por qué? Pues porque una función que deba ser derivable tiene que ser continua necesariamente. Luego lo primero que vamos a hacer es estudiar la continuidad. Lo primero que hago es estudiar la continuidad de la función, ya que para que una función sea derivable en un punto es requisito indispensable que sea continua en ese punto. Luego lo primero que hacemos es estudiar la continuidad. Para estudiar la continuidad de una función debemos previamente estudiar su dominio, ya que en los puntos excluidos del dominio la función no es continua, no va a ser continua. Si nosotros nos fijamos, tenemos una función a trozos que está constituida por tres funciones elementales. 1 más seno cuadrado, una raíz cuadrada de x al cubo más 1 y una función exponencial, e elevado a x al cuadrado menos 1. Pues vamos a estudiar la continuidad de esas funciones. La primera función, 1 más seno cuadrado de x, es continua en todo R, porque es una suma de funciones continuas en todo R. Esto lo deberíamos de escribir, yo no lo voy a escribir obviamente porque no voy a tener espacio para verlo bien, pero en un examen sí es importante que lo indiquéis, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos una suma de funciones continuas, 1 es una función continua y el seno cuadrado de x es una función continua. Luego esta función será continua en todo R, pero como está definida para los menores o iguales a 0, ahí no va a haber problema. El dominio en este trozo pues sería de menos infinito al 0 incluido, que es donde está definida la función, menores o iguales que 0. Bien, seguimos con el segundo trozo, que es una raíz cuadrada, que está definida de 0 a 1, ¿de acuerdo? Obviamente, si la x vale 0, esta raíz cuadrada vale 1, y existe, y hasta el 1 también. Recordemos que una raíz cuadrada está definida para aquellos valores en los que el argumento x al cubo más 1 deba de ser mayor o igual que 0. Si ustedes hacéis esto implicaría que la raíz cúbica de menos 1 es menos 1, x debería de ser mayor que menos 1, ¿verdad? Pues el intervalo 0,1 es mayor que menos 1, ¿verdad? Por lo tanto, aquí no hay ningún problema de dominio. Y escribo que el dominio de esta función pues sería el intervalo abierto en 0 y abierto en 1. Y por último tengo una función exponencial, tengo esta función exponencial que tiene dominio todo R, como toda función exponencial. Como está definida en el intervalo de x mayores o iguales a 1, pues su dominio sería el intervalo cerrado en 1 y abierto en más infinito. Luego, en definitiva, el dominio de nuestra función es todo R. Luego, esta función no tiene ningún problema de dominio. No tiene ningún punto excluido del dominio, luego no tengo que estudiar el tipo de discontinuidad en ninguno de esos puntos. Seguidamente, tenemos que estudiar la continuidad en los puntos extremos de las ramas, si recordáis. Y lo ponemos, ¿verdad? Como el dominio es R y no hay puntos excluidos del dominio, no hay problema y pasaremos a estudiar la continuidad en los puntos extremos de las ramas. En nuestro caso, en x igual a 0, que es uno de los extremos de las ramas, y en x igual a 1, que lo vemos aquí como extremo de otra rama. Para que una función sea continua en un punto x igual a, debe de cumplir tres condiciones. La primera es que debe de existir el límite cuando x tiende a a de la función. Es decir, debe de existir el límite en ese punto. Esto ocurre sí o solo si los límites laterales en el punto, el límite cuando x tiende a por la izquierda de la función es igual al límite lateral cuando x tiende a por la derecha de la función.
Segunda condición, debe de existir la imagen del punto. Debe de existir f de a. Tercera condición, la imagen de la función en el punto debe de ser igual al límite cuando x tiende a de f de x. Es decir, los valores que hemos obtenido en los apartados 1 y 2 deben coincidir. Esas son las tres condiciones que debe de cumplir una función para que sea continua en un punto x igual a. Bien, vamos a hacer un poquito más pequeña la pantalla para que nos quepa y vamos a estudiar la continuidad en esos puntos. Vamos a estudiar la continuidad en x igual a 0 y la continuidad en x igual a 1. Vamos con la continuidad en x igual a 0. Voy a tener que comprobar los tres puntos anteriores. Pues, primer punto. Debe de existir el límite cuando x tiende a 0. Para eso hay el límite, los laterales, cuando x tiende a 0 por la izquierda de mi función. Y si nos fijamos a la izquierda de 0, la izquierda de 0 son valores menores o iguales que 0. Luego estaríamos en esta rama. Pues bien, vamos a hallar el límite, sustituyo por 0, pues sería aquí 1 más el seno cuadrado de 0, el seno de 0 es 0, y 0 al cuadrado es 0. Y 1 más 0 es 1. Luego límite por la izquierda vale 1. Así. Y vamos ahora al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. La función que está a la derecha del 0 es esa raíz cúbica, esa raíz cuadrada, ¿verdad? Raíz cuadrada de x al cubo más 1. Sustituyo la x por 0, me daría raíz de 1, que es 1. Suponiendo que esa raíz es positiva, si no, no sería una función. Luego tenemos que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función. O lo que es lo mismo, existe el límite cuando x tiende a 0 de la función y en este caso vale 1. Segundo punto, debe de existir f de 0. Vamos a ver si existe, para eso busco, localizo el igual a 0. Y está aquí en esta rama, ¿verdad? Luego sustituyo la x por 0 y me vuelve a dar 1. Y el tercer paso es que el límite cuando x tiende a 0, que hice en el primer apartado de f de x, sea igual a f de 0. Como vemos, en ambos casos, aquí me da 1 y aquí también me daban los límites laterales 1. Luego esto se cumple. Luego yo puedo decir que la función es continua en x igual a 0. Continua en x igual a 0. Vamos a ver ahora si pasa lo mismo en x igual a 1. Y voy a estudiar la continuidad en el otro punto extremo de las ramas, que es el 1. Primero, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Cuál es la función que está a la izquierda de 1? Obviamente, esta está a la izquierda de 1, pero tiene que ser, recordad, tan próximo a 1 como yo quiera el valor de x, pero menor que 1. Y los valores tan próximos a 1 como yo quiera, pero menores que 1, están aquí. Sería el 0,9999. Y eso corresponde a esta función. Luego, si quiero hacer el límite por la izquierda de 1, lo haré con esa función. Y si yo sustituyo, me daría raíz de 1 al cubo, que es 1, más 1, que es 2, raíz de 2. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, pues serán valores mayores que 1, un poquitito mayores que 1. 1,0001, por ejemplo. Y eso ya es mayor o igual que 1 y estamos en esta función. Luego sería el límite cuando x tiende a 1 de e elevado a x cuadrado menos 1. Sería e elevado a 0. Y todo número elevado a 0 vale 1, ¿verdad? Si os fijáis, los límites laterales son distintos. Luego no existe el límite cuando x tiende a 1 de la función. Luego ya la función no es continua. Podríamos hacer el segundo paso, que no nos va a servir de nada, y es que existe f de 1, concretamente f de 1, esto es un punto y coma, el igual a 1 lo tenemos aquí, ¿verdad? Que sería e elevado a 0, que es 1. Pero, obviamente, al no existir f de 1, pero existir las derivadas laterales, tendríamos que la función presenta una discontinuidad inevitable de salto finito
en x igual a 1. Recuerden que si una función es discontinua en un punto, no puede ser derivable en ese punto. Hemos hallado la continuidad y hemos visto que la función no es continua, tiene una discontinuidad de saldo finito en x igual a 1. Luego no es derivable en x igual a 1. En todos los demás puntos es continua, luego podrá ser derivable. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué hago entonces ahora? Tercer paso que tenemos que hacer. Derivo la función. Y la derivo tal cual. O sea, pongo aquí f' de x. Y aquí derivo pues el primer trozo. La derivada de 1 es 0 y la derivada del seno cuadrado. Aplicando la regla de la cadena, la función principal es el cuadrado. Luego sería 2 seno de x por la derivada del seno, que es el coseno de x. Ahora, en vez de poner aquí el igual, no pongo el igual. ¿Por qué no pongo el igual? Pues porque en 0 es un extremo. El 0, no sé si va a ser derivable. Por eso no pongo el igual a 0, porque si no implicaría que la derivada existe en el 0. Luego lo veremos si existe o no. Ahora tendré que derivar la otra función, que es la de la segunda rama, la de esta, que es una raíz, ¿verdad? Y la derivada de una raíz cuadrada es 1 partido el doble de la raíz. Luego lo escribo. 1 partido el doble de la raíz por la derivada del argumento. La derivada de x al cubo más 1 es 3x cuadrado. Si 0 menor que x menor que 1. Y por último, tengo esta función, que es una función exponencial, e elevado a x cuadrado menos 1. Pues escribo, la derivada sería lo mismo. E elevado a x cuadrado menos 1 por la derivada de x cuadrado menos 1, que es 2x. Si x mayor que 1. Y esta es mi función. ¿De acuerdo? Me podéis preguntar, ¿y por qué si yo ya sé que en x igual a 1 la función no es derivable, hay que hacer la derivada de toda la función? Pues porque donde no es derivable es en x igual a 1. Pero es que hay muchos puntos de 0 a 1. Y hay que ver, pues, qué pasa en esos puntos. Por lo menos existe la derivada. Ahora vamos a estudiar el dominio de la derivada. Si os fijáis en la primera rama, en el primer trozo, 2 multiplicado por una función de dominio R y una función de dominio R. Luego ahí no va a haber problema ninguno de dominio. El dominio, pues, será de menos infinito a 0. Es decir, esta función va a ser derivable de menos infinito a 0. Vamos a ponerlo de menos infinito a 0. La segunda trozo tenemos una función donde el denominador el denominador es una raíz cuadrada y el denominador, si lo igualáis a 0, esto tendría que ser igual a 0. Vamos, no podría ser igual a 0. Si ustedes pasáis el 2 dividiendo, pues 0 entre 2, que es 0, ¿verdad? Es decir, la raíz cúbica distinto de 0. Y si yo elevo al cuadrado en los dos lados, pues x al cubo más 1 distinto de 0 al cuadrado, que es 0. Luego, en definitiva, x al cubo distinto de menos 1, x distinto de raíz cúbica de menos 1, que sí existe y vale menos 1. Es decir, que en el menos 1 no está definida y como es una raíz, pues los valores de la raíz, el argumento de la raíz tiene que ser mayor que 0. No pongo igual a 0 porque está en el denominador, ¿verdad? Luego los valores de x tienen que ser mayores que menos 1. Pero como está definida de 0 a 1, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Y en el último trozo tenemos un producto de dos funciones de dominio R, por tanto el dominio de la derivada de 1 a más infinito. Es decir, el dominio de la derivada es todo R menos el 0, que veremos ahora lo que pasa en 0, y el 1, que ya sé que no es derivable. ¿No? Dominio todo R menos el 0 y el 1. En el 1 ya sé que no es derivable, pero en el 0 lo vamos a estudiar ahora. En principio lo he quitado, después si es derivable, pues pondré aquí
donde está el x menor que 0 aquí, pues pondré el igual. ¿Qué significa esto? Pues que en todos los demás puntos el dominio de la derivada existe, con lo cual la función es derivable. Ya sé que es derivable en todos los puntos, y en 0 y en 1, pues en 0 no lo sé, y en 1 ya sé que no es derivable, porque hay una discontinuidad de salto finito en x igual a 1. Por lo tanto, ahora estudiamos la derivabilidad en los puntos extremos de las ramas, en nuestro caso en x igual a 0 y en x igual a 1. Bueno, en x igual a 1 no, porque yo ya sé que no es derivable. ¿De acuerdo? Luego lo tengo que hacer en x igual a 0. Recordemos la teoría, que hay que escribirla para saber que nos lo sabemos y que hacemos razonadamente, como me pedía el problema, ¿de acuerdo? Razonadamente, eso implica que lo tenemos que explicar. Para que una función f de x sea derivable en un punto x igual a, se deben de cumplir dos condiciones, que las vimos antes. La primera, en la teoría, cuando vimos la teoría, la primera es que la función debe de ser continua en ese punto, continua en x igual a, y segundo, las derivadas laterales en ese punto deben de coincidir. F' de a por la izquierda debe de ser igual a f' de a por la derecha. Y ahora estudio ya la derivabilidad en x igual a 0. Os recuerdo que en x igual a 1 no es derivable porque no es continua, y en los demás puntos, como están en el dominio de la derivada, la función es derivable. Derivabilidad en x igual a 1. ¿Qué hago? Pues ya sé que es continua. Para estudiar la derivabilidad en x igual a 0, ya sabemos que es continua, lo pongo. Y ahora vamos a las derivadas laterales. F' de 0 por la izquierda sería el límite cuando x tiende a 0, pero ahora en vez de hacerlo de la función original, lo hago de la función original, el de la función derivada, perdón. ¿Verdad? Que la tengo aquí. La izquierda de 0 son los valores tan próximos a 0, pero menores. Por ejemplo, menos 0,00001. Y esos están en esta rama, ¿verdad? La derivada es 2 seno de x coseno de x. Luego yo tengo que hacer el límite de 2 seno de x coseno de x. Si yo sustituyo 2 por el seno de 0, que es 0, por el coseno de 0, que es 1. 2 por 0 por 1, evidentemente es 0. Y ahora vamos a hallar f' de 0 por la derecha, que sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Quién está a la derecha de 0? Los valores que son un poquitito mayores que 0. ¿De acuerdo? 0,000 algo. ¿Dónde están esos valores? Esos valores, pues esos valores están en este trozo, ¿verdad? Recuerden que la derecha de 0 es un número tan próximo a 0 como podemos imaginar, pero un poquito mayor que 0. Estos valores también son mayores que 0, pero no tan próximos a 0 como yo puedo imaginar. El 0,0001 está dentro de este intervalo. Por lo tanto, la función derivada es esta. Y eso es lo que yo voy a poner aquí. Voy a escribir el 3x al cuadrado que está multiplicando, lo voy a poner en el numerador, y aquí doble de x al cubo más 1, ¿verdad? De la raíz de x al cubo más 1. Si yo sustituyo por 0, sería 3 por 0 al cuadrado, que es 0. 0 partido por 2 por 1, que es 0 partido por 2. Evidentemente 0 partido por 2 es 0. Si os fijáis, f' de 0 por la izquierda, la derivada por la izquierda de 0 es igual a la derivada por la derecha de 0. Luego la función es derivable. Si las derivadas laterales no fueran iguales, tendríamos un punto anguloso. Y si alguna de las derivadas laterales se me hubiera ido al infinito, pues habría tendido un punto de tangente vertical. En este caso son iguales, luego la función es derivable en x igual a 0. Luego yo puedo decir, como resumen de todo el problema, que la función es derivable en todo r, excepto en x igual a. Derivable en todo r, excepto
en x igual a 1, donde no es continua. ¿De acuerdo? Derivable en todo r, excepto en x igual a 1, donde no es continua. Pues gracias por vuestra atención una vez más y hasta una futura ocasión.